Mientras Ucrania ataca territorio ruso, Rusia responde con misiles balísticos, escalando el conflicto. La OTAN hace un llamamiento a prepararse para la guerra. Bielorrusia derriba drones rusos y Alemania envía sistemas de defensa Iris-T a Ucrania, lo que aumenta las tensiones mundiales. Entremos ahora en los detalles. La guerra entre Rusia y Ucrania se recrudece. Los ataques con misiles de largo alcance de Ucrania alarmaron al Kremlin, mientras que la respuesta de Rusia con misiles balísticos aumentó las tensiones. Después de que Putin amenazara a la OTAN, esta lanzó una severa advertencia. Prepárense para la guerra. La intensidad de la guerra entre Rusia y Ucrania está a punto de alcanzar dimensiones imprevisibles. Las operaciones aéreas llevadas a cabo por el ejército ucraniano con misiles de largo alcance dentro de las fronteras rusas han provocado la alerta roja en el Kremlin. Las cosas se han complicado aún más con el despliegue por parte de Rusia de misiles balísticos de nueva generación contra Ucrania. Como consecuencia de las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin y de los acontecimientos posteriores, las tensiones entre la OTAN y Rusia se intensificaron. La OTAN ha hecho un llamamiento a prepararse para la guerra. La escala de la guerra entre Rusia y Ucrania es ahora extremadamente difícil de predecir. En los primeros meses de la guerra, el ejército ruso avanzó rápidamente sobre territorio ucraniano y consiguió ocupar muchas regiones. Las armas y el equipo militar de Rusia eran mucho más potentes y peligrosos que los de Ucrania en aquel momento. Sin embargo, los paquetes de ayuda militar proporcionados a Ucrania por Estados Unidos y sus aliados occidentales han aumentado significativamente el arsenal del ejército ucraniano, con armas mucho más avanzadas. Esto ha desbaratado los planes de Vladimir Putin en Ucrania. El ejército ucraniano es ahora capaz de golpear territorio ruso a voluntad. Un análisis de los recientes ataques aéreos llevados a cabo por las fuerzas ucranianas muestra que la mayoría de estas operaciones han tenido como objetivo territorio ruso. El ejército ucraniano ataca ahora con eficacia las infraestructuras energéticas, las instalaciones de gas natural, los depósitos de petróleo y las bases militares de Rusia. En los últimos días, el uso por parte de Ucrania de misiles de largo alcance ATACMS y Storm Shadow en dos operaciones distintas dirigidas contra dos bases militares rusas diferentes ha agravado aún más la crisis en la región. Cabe recordar que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido públicamente de que Rusia entraría en guerra con Estados Unidos y sus aliados si Ucrania utilizaba misiles de largo alcance suministrados por Occidente para atacar en territorio ruso. Putin declaró que el uso por parte de Ucrania de estos misiles de largo alcance en territorio ruso sería un acto de guerra. En septiembre, Putin anunció que se trataba de determinar si los países de la OTAN estaban directamente implicados en un conflicto militar. Esto significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra con Rusia. Esto significaría que tomaríamos nuestras decisiones basándonos en las amenazas que plantea este conflicto. La declaración de la OTAN llamando a prepararse para un escenario de guerra ha causado inquietud en todo el mundo. Vayamos a los detalles de la noticia. El máximo responsable de la OTAN, el almirante Rob Bauer, ha hecho un llamamiento a las empresas de los Estados miembros de la OTAN para que se preparen ante un escenario bélico. El almirante Bauer subrayó el lunes que las líneas de producción deberían volver a sus países. Las empresas deben prepararse para un escenario de guerra y ajustar sus líneas de producción y distribución en consecuencia, en lugar de depender de Rusia y China, que podrían cortar el acceso cuando empiece la guerra, dijo. Los ejércitos pueden ganar guerras, pero son las economías las que aseguran la victoria. El Centro de Política Europea organizó un acto en Bruselas, Bélgica, en el que el almirante Bauer, presidente del Comité Militar de la OTAN, pronunció un discurso. En su discurso, el almirante Bauer hizo hincapié en que la disuasión en cuestiones bélicas no solo tiene que ver con la capacidad militar. Lo vemos en el aumento de los actos de sabotaje y lo hemos visto en la interrupción del suministro energético en Europa, advirtió. Es sabido que Putin utilizó los recursos energéticos como arma en los primeros meses de la guerra. En aquel momento, Putin expresó su descontento con los países occidentales que prestaban ayuda militar a Ucrania y les amenazó con un embargo energético. El Kremlin apuntó especialmente a Alemania, el mayor partidario de Ucrania en Europa. Durante este periodo, los gasoductos de Rusia a Alemania se cerraron con el pretexto de trabajos de mantenimiento. Alemania tuvo que hacer frente a las dificultades derivadas de la reducción temporal del flujo de gas natural y adoptó políticas de ahorro energético. Alemania incluso dio pasos importantes para cubrir sus necesidades energéticas con energía de carbón. Aunque se han alcanzado algunos acuerdos entre los países occidentales y Rusia, Vladimir Putin sigue amenazando veladamente a Occidente de diversas maneras. En su discurso, el almirante Bauer declaró que, aunque creían estar negociando con Gazprom,
La mayor empresa energética rusa en realidad estaban haciendo un trato con Vladimir Putin. Una situación similar se aplica a China, dijo Bauer, añadiendo que estaban negociando con Xi Jinping, no con ninguna organización china. No obstante, insistió en que los países de la OTAN deben permanecer vigilantes frente a todas las amenazas. Advirtiendo a los países de la OTAN de posibles peligros futuros, Bauer instó a las empresas de Europa y Estados Unidos a reconocer las consecuencias estratégicas de sus decisiones empresariales en la seguridad nacional. Por otra parte, el grupo de observación bielorruso Hayun informó de que las fuerzas aéreas bielorrusas derribaron al menos uno de los 38 drones kamikazes rusos Shahed que entraron en territorio bielorruso la noche del 24 al 25 de noviembre. Es sabido que Rusia ha intensificado recientemente sus ataques aéreos contra Ucrania utilizando drones. Sin embargo, este aumento de los ataques aéreos también ha provocado un incremento de las violaciones del espacio aéreo. Rusia lanzó un total de 145 drones en ataques aéreos no tripulados contra Ucrania durante la noche. Los sistemas de defensa antiaérea ucranianos interceptaron con éxito 71 de estos drones. Sin embargo, durante estos ataques, un dron ruso penetró en el espacio aéreo bielorruso. Según los registros oficiales, un avión bielorruso derribó el UAV ruso que violó su espacio aéreo. Anteriormente, el 5 de septiembre, el ejército bielorruso anunció por primera vez que había derribado un UAV ruso sobre su territorio. Según el Hayun bielorruso, la Fuerza Aérea de Bielorrusia ha tenido que elevar aviones de combate 4 veces en las últimas 24 horas para contrarrestar la entrada de UAV rusos en el espacio aéreo bielorruso. La mayoría de estas aeronaves de ataque cruzaron a Bielorrusia desde la frontera sur de Ucrania, en el Oblast de Komel. Moscú utiliza territorio bielorruso como base militar desde los primeros días de la guerra. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, aliado de Vladimir Putin, permite que las fuerzas rusas operen en territorio bielorruso. Se sabe que Rusia ha desplegado con anterioridad un número significativo de tanques, sistemas de defensa antiaérea, vehículos blindados, misiles y tropas en territorio bielorruso. Mientras tanto, se ha debatido la posibilidad de un enfrentamiento entre Rusia y Alemania en Ucrania, que recuerde a su enfrentamiento durante la Segunda Guerra Mundial. Se sabe que Alemania estuvo entre los países que apoyaron a Ucrania en los primeros meses de la guerra. Alemania sigue desempeñando un papel fundamental como el mayor apoyo de Ucrania en Europa y el segundo mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania después de Estados Unidos. Según un informe del diario Kyiv Independent, Alemania tiene previsto entregar a Ucrania 2 sistemas de defensa antiaérea Iris-T antes de finales de año. En una conferencia de prensa celebrada en Kiev el 25 de noviembre, el general de división Christian Freuding, jefe del Centro de Situación de Ucrania de las Fuerzas Armadas Alemanas, declaró que Alemania suministrará a Ucrania otros 2 sistemas de defensa antiaérea Iris-T antes de finales de año, incluidos los modelos SLM de medio alcance y SLS de corto alcance. Freuding confirmó que los nuevos sistemas Iris-T, SLM y SLS llegarán a Ucrania en los próximos días y semanas antes de Navidad. Anteriormente, el canciller alemán Olaf Scholz había anunciado que Alemania enviaría sistemas de defensa antiaérea Iris-T a Ucrania durante sus conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Estos sistemas de misiles tierra-aire de última generación están diseñados para contrarrestar helicópteros, vehículos aéreos no tripulados, cazas y misiles de crucero. Mientras continúa la intensa guerra entre Rusia y Ucrania, Alemania y otros países europeos mantienen su apoyo militar a Ucrania. ¿Podría ser 2025 el año en que Rusia acceda a retirarse del territorio ucraniano? ¿Qué opina usted al respecto? ¿Accederá el presidente ruso Vladimir Putin a firmar la paz con Ucrania? Un movimiento crítico del batallón 425. Skala destruyó completamente las posiciones invasoras en el sector de Pokrovsk. Sin embargo, la situación se ha complicado. La explicación de este suceso vino del jefe del Estado Mayor de Ucrania. Se llevaron a cabo sucesivos ataques aéreos sobre las regiones rusas clave de Bryansk, Kaluga y Kursk. En ese momento, el ataque de represalia de aviones no tripulados rusos sobre Zaporizhia creó una situación de mayor confusión. En los últimos días de la guerra ucraniana, el ejército ucraniano se movilizó para establecer una considerable superioridad sobre Rusia. Una de las muchas áreas en las que el ejército ucraniano defendió activamente sus ventajas sobre el ejército ruso constituyó la base de esta superioridad. Reconociendo que la adopción de una política anti-Putin podría llevar al colapso del ejército ruso, Ucrania comenzó a avanzar en particular hacia las posiciones ocupadas por los invasores. Esta acción fue crucial, ya que allanó el camino para numerosas victorias contra el ejército ruso y preparó el terreno para la popularización de las políticas anti-Putin en Rusia. Esto, a su vez, dio un importante impulso a las operaciones críticas en Ucrania.
El apoyo de los aliados occidentales y su impacto directo marcaron el comienzo de una nueva era en la que Rusia se enfrentará ahora a retos más importantes. En este punto, el proceso se ha complicado por completo, debido a un paso muy crítico dado por el ejército ucraniano. Los pasos dados por Ucrania en la región de Donbass tras los ataques de Kursk supusieron un cambio significativo en la dinámica regional. Aunque la dinámica interna de la región del Donbass aceleró el colapso del ejército ruso, en realidad el ejército ucraniano obtuvo importantes ventajas regionales. Sin embargo, como resultado de la dura derrota en Kursk, todas las políticas agresivas de Putin empezaron a empujar la guerra directamente hacia un rumbo diferente. Los investigadores han identificado este hecho como el signo más importante del progreso, que demuestra que se ha eliminado un gran número de prácticas y se han intensificado las dudas sobre el proceso. En ese momento, los soldados del batallón Skala organizaron una operación sin precedentes contra posiciones enemigas cerca del pueblo de Mykolajivka. Los soldados del batallón Skala habían demostrado anteriormente que eran capaces de formar la base de muchos ataques. También se afirmó que el ataque tuvo éxito con el apoyo de otras unidades, lo que permitió a los soldados acercar el grupo de asalto a las trincheras enemigas capturadas. Según el comunicado, comenzaron los preparativos para esta estructura, que se basaba principalmente en la acción ofensiva. Establecieron una cortina de humo detrás del vehículo de combate Bradley, impidiendo la detección directa del movimiento de los paracaidistas. También utilizaron activamente morteros y artillería para apoyar a la infantería. Las posiciones enemigas no pudieron resistir tal presión. El bombardeo de las posiciones rusas, destinado a destruir la infantería enemiga y asegurar el movimiento de los cazas de escala, también desmoralizó seriamente a los soldados rusos. Gracias a la línea profesional de la soldadesca, un gran número de infantería enemiga fue neutralizada tras la captura de las trincheras. Los soldados del batallón Skala atacaron a los IFV Bradley y despejaron la posición del enemigo, según informó el batallón en un comunicado. A pesar de sus esfuerzos por resistir, 2 invasores resultaron neutralizados. El ataque recibió el apoyo activo de los vehículos blindados de transporte de tropas Sai-2M-17. La unidad intentó alcanzar el primer vehículo blindado de los invasores rusos, pero el vehículo recibió fuego de los invasores mientras circulaba a máxima velocidad. Además, los bombarderos ucranianos y los UAV-FPV informaron de que el grupo de ataque principal estaba realizando ejercicios en el lugar del desembarco. El primer invasor ruso desplegó drones sobre el M-17. El segundo vehículo blindado de transporte de tropas alcanzó la trinchera enemiga y permitió el desembarco del grupo de asalto del 425 Batallón Skala. Sin embargo, la compleja maniobra que habían organizado antes de esta operación dejó a todos completamente desconcertados. Poco antes, los soldados del Skala, un batallón de asalto independiente, habían lanzado un ataque contra las posiciones enemigas en dirección a Pokrov. 2 vehículos blindados de transporte de tropas M117 estadounidenses apoyaron este ataque en octubre, utilizando una estructura similar. Así son la coordinación de las acciones, la estrategia eficaz y la comunicación abierta entre los grupos. El hecho de que dijera esto sugiere que ha escrito las reglas para una operación de gran éxito en este momento. Algunos ven la lucha de Ucrania contra las tropas rusas que intentan ejercer presión sobre la región de Donbass como el comienzo de una nueva era de cambios regionales. Si esta tendencia continúa, la superioridad del ejército ucraniano sobre el ruso podría desencadenar un nuevo proceso y permitirle amasar una fuerza significativa capaz de destruir rápidamente la ocupación rusa de Donbass. Sin embargo, los continuos ataques con drones por parte del ejército ucraniano complicarán aún más las cosas. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó de que en la noche del 25 de noviembre, las fuerzas de defensa lanzaron una acción muy importante. La naturaleza de la acción, dirigida a un ataque directo con vehículos aéreos no tripulados, ha demostrado una vez más su importancia. Según la declaración del Estado Mayor ucraniano, en la noche del 25 de noviembre de 2024, las unidades de inteligencia de defensa ucranianas, junto con otros elementos de las fuerzas de defensa, atacaron varios objetivos rusos importantes, especialmente en las regiones rusas de Briansk, Kaluga y Kursk. De seguir así, se demostrará que el ejército ucraniano luchará por resolver problemas mucho más importantes en muchos ámbitos, y que el ejército ruso y Rusia aceptarán algunas posiciones a favor del ejército ucraniano en futuras luchas. En este punto, mientras nos disponemos a profundizar en los datos recogidos por el ejército ucraniano,
El ataque de represalia del ejército ruso en Zaporizhia ha vuelto a poner de manifiesto la fuente principal de la insuficiencia de inteligencia y la descoordinación de las acciones. Según Iván Fedorov, jefe de la administración militar de la región de Zaporizhia y los medios de comunicación locales, los militares rusos lanzaron ataques aéreos contra la región ucraniana de Zaporizhia. En ese momento se produjeron una serie de explosiones en Zaporizhia que mostraban claramente una perturbación muy grave. El funcionario declaró en Telegram que estos ataques aéreos de Putin, que intenta bloquear las ventajas obtenidas contra el ejército ruso, parecen haberse llevado a cabo para decir que hemos hecho algo. Habló de explosiones sucesivas en la región de Zaporizhia. El funcionario confirmó que una instalación de infraestructura resultó dañada, aunque los medios locales informaron de explosiones muy fuertes. Los primeros informes indican que no hay víctimas. Sin embargo, cuando se revelaron las zonas afectadas por las explosiones en Zaporizhia, quedó claro una vez más cuán grandes fueron las pérdidas de Putin. El ejército ruso sufrió una gravísima derrota en el ataque llevado a cabo anoche por los rusos con vehículos aéreos no tripulados Shahed en Zaporizhia. La causa principal de esta derrota fue la inacción militar de Rusia, que en última instancia condujo a su propio colapso. De este modo, Ucrania, que sigue una política anti-Putin, obtuvo una importante ventaja. Iván Fedorov, jefe de la Administración Militar Regional de Zaporizhia, declaró que el ataque ruso causó daños en un gran número de casas particulares y en un edificio no residencial debido a la onda expansiva y a los escombros. Sin embargo, no se trata ni de edificios con capacidad militar, ni de los cimientos de una estructura capaz de combatir en un posible tiempo de guerra. En otras palabras, parece que Putin llevó a cabo este ataque aéreo con el único propósito de llevar a cabo un ataque aéreo. Esto es contrario a la lógica. También revela que Rusia, centrada ahora en la afirmación de que no ha perdido la guerra, se está vengando de su política hacia el ejército ucraniano. Si la situación actual continúa, no está claro cómo responderá el ejército ruso, que también ha sufrido importantes pérdidas. También es consciente de que una guerra pesada que ha perdido provoca una gran destrucción en todos los campos. En el fondo, esto allana el camino para legitimar la política del ejército ucraniano y exigir apoyo al ejército ruso para resolver problemas mucho mayores. En todo el mundo, se han planteado repetidamente acontecimientos críticos en relación con Turquía. El embajador ucraniano en Turquía atribuyó a Turquía el fracaso en la toma de Odesa y Mykolaiv. Esta situación ha acorralado completamente a Rusia. La reciente reunión de Recep Tayyip Erdogan con la OTAN sobre el conflicto en Ucrania también señaló un nuevo rumbo. Además, las noticias procedentes de la República Checa han demostrado una vez más que la situación regional favorece por completo al ejército ucraniano. Rusia. En los últimos días de la guerra de Ucrania, el ejército ucraniano empezó a dar pasos importantes contra Rusia a gran escala. Los más importantes fueron los éxitos de Ucrania en el campo de batalla y algunos movimientos para obtener ventajas políticas. Esta variabilidad regional allanó el camino para que muchas dinámicas se decantaran a favor del ejército ucraniano. Este terreno constituiría la base del nuevo camino de Ucrania hacia la integración en la OTAN. Llegados a este punto, resultaba extremadamente importante para el ejército ucraniano negociar los pasos que daría en la arena de la OTAN con las mayores potencias militares de la alianza, como Turquía. El hecho de que Ucrania hubiera ganado la guerra contra el ejército ruso también apuntaba en la dirección en la que debía avanzar el proceso de una forma más estable y libre de amenazas. Desde el punto de vista de los aliados regionales, esto significaba que la estructura estaba ahora completamente a favor del ejército ucraniano, y los acontecimientos relacionados con la OTAN empezaron a sucederse uno tras otro. Sin embargo, la cuestión de por qué Rusia no podía ocupar Odesa y Mykolaiv quedó meridianamente clara. Vasil Bodnar, embajador de Ucrania en Turquía, hizo afirmaciones muy críticas por primera vez en una entrevista que concedió recientemente. Esta declaración reveló un paso crítico dado por Turquía durante la invasión rusa de Ucrania. Turquía, que conoce la dinámica básica del ejército ruso y está familiarizada con muchas de sus políticas de guerra terrestre, ha tomado ahora algunas medidas sobre la cuestión que constituye la base de las acusaciones. Según Bodnar, al principio de la guerra, Turquía cerró los estrechos de Estambul y Dardanelos, impidiendo que Rusia se apoderara de Odesa, Mykolaiv y otras regiones. El embajador turco en Ucrania, Vasil Bodnar, subrayó que se hizo un movimiento muy crítico en la primera fase de esta invasión total y que quizás el destino de la guerra cambió en ese momento. Hundimos un Moskva mientras otros 2 cruceros rusos permanecían en el Mediterráneo. La decisión de Turquía de cerrar el estrecho impidió que Rusia utilizara su ventaja naval para apoderarse de Odesa, Mykolaiv y otras zonas que Moscú planeaba ocupar mediante operaciones anfibias. El diplomático también señaló que Turquía es un centro de transporte muy importante para Ucrania.
Mientras que las restricciones al transporte causaban problemas cuando los barcos que transportaban mercancías a Ucrania atracaban en puertos turcos, el régimen de exención de visados entre ambos países permite ahora a las empresas ucranianas transportar fácilmente mercancías esenciales a través de puertos turcos y de otros países sin necesidad de licencias ni permisos. El mundo esperaba con impaciencia la reunión de Turquía sobre esta cuestión, que pone de relieve la posición única de Turquía como miembro de la OTAN. Según Reuters, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mantendrá conversaciones con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre la guerra en Ucrania. También se espera que Erdogan discuta la eliminación de las barreras a las adquisiciones de defensa entre los aliados de la OTAN. También hablará de los esfuerzos conjuntos de la alianza en la lucha contra el terrorismo, dijo un funcionario turco. Turquía ha hecho numerosas declaraciones sobre Crimea, especialmente en relación con Ucrania. Ha afirmado que Crimea forma parte de Ucrania y que su devolución allanaría el camino hacia la paz. Erdogan reiteró recientemente el apoyo inquebrantable de Turquía a la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. La devolución de Crimea a Ucrania es una disposición del derecho internacional. Estas expresiones fueron utilizadas. Además, Erdogan transmitió su optimismo respecto a futuras acciones encaminadas a reforzar los derechos de los turcos tártaros de Crimea. También declaró que Ankara desea que la guerra termine con una paz justa y duradera sobre la base de la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Serhiy Gersh, presidente de la Asociación Pública de la OTAN de Ucrania, que también está interesado en las políticas regionales de los militares ucranianos y en los acontecimientos relacionados con la adhesión de Ucrania a la OTAN, predijo claramente el comportamiento de Turquía con sus declaraciones estatales. En una reciente declaración al canal de YouTube de RBC Ucrania, Serhiy Gersh, presidente de la Asociación Pública Ucraniana de la OTAN, resumió algunos hechos críticos. Según Gersh, es poco probable que el hecho de que Ucrania reciba una invitación formal altere significativamente el proceso de integración en la OTAN. Además, Serhiy sugiere que Turquía pretende directamente reforzar un bloque fuerte y que este planteamiento es factible. Según el experto, Turquía reconoce a Ucrania como país vecino y es importante mantener las relaciones. Si reforzar la OTAN es una prioridad, ¿por qué no hacerlo? También señaló que los intereses de Ucrania y Turquía están actualmente alineados. Suecia y Finlandia dudan un poco, pero tienen problemas personales y soluciones con Turquía. En cuanto a Ucrania, es obvio que se llegará a un acuerdo, porque su participación demuestra que se está fortaleciendo. Al decir esto, también dejó claro en sus declaraciones que esta estructura creada contra el ejército ruso se hará mucho más fuerte y subrayó que Estados Unidos y algunos países de la OTAN no apoyan la participación de Ucrania a corto plazo. George Erdogan. Estas no son cuestiones que deban abordarse precipitadamente y siempre tenemos en cuenta las posiciones de otros Estados miembros de la OTAN cuando tomamos nuestras decisiones. Discutimos estas posibles cuestiones en la mesa y tomamos la decisión final en consecuencia. Transmitió sus ideas sobre el tema en cuestión. La participación de Erdogan como mediador en la guerra de Ucrania con Rusia desde el principio también es de gran importancia para las políticas regionales. Esperamos que estas políticas fundamentales acaben cambiando la actitud de Turquía hacia la OTAN. La gente espera que Turquía tome una decisión que priorice la paz y sea compatible con la OTAN. Además, el hecho de que algunos países hayan tomado una decisión muy clara sobre su futuro apoyo a Ucrania ha señalado claramente que la ventana de oportunidad para Rusia se está cerrando. Por otro lado, las recientes declaraciones de la República Checa muestran que el proceso regional se mueve en un terreno completamente distinto. La República Checa reiteró su compromiso de apoyar a Ucrania en su lucha contra la agresión rusa. También anunció que Praga cumpliría su promesa de proporcionar a las Fuerzas Armadas ucranianas 500.000 proyectiles de munición de gran calibre antes de finales de octubre de 2024. El ministro checo de Asuntos Exteriores, Jan Lipavsky, hizo importantes declaraciones al respecto en una entrevista con medios ucranianos. Este año, con suficiente apoyo internacional, prometimos suministrar y entregar 500.000 proyectiles de munición de gran calibre a las Fuerzas Armadas ucranianas. Cumpliremos esta promesa. Garantizo que lo suministraremos antes de finales de año, afirmó el ministro. El ministro de Asuntos Exteriores checo aseguró que alcanzarán los objetivos fijados. También en lo que respecta a Ucrania, está claro que el país seguirá necesitando munición el año que viene. Por eso tenemos que continuar, dijo Lipavsky, añadiendo que se necesita mucha munición contra el ejército ruso. Hemos encontrado reservas de munición en todo el mundo y las estamos comprando, dijo Lipavsky.
Estamos restaurando algunos de estos proyectiles para garantizar su funcionalidad antes de enviarlos a Ucrania. Reiteró su apoyo a Ucrania. También reiteró la necesidad de apoyo a largo plazo y de producción de munición en relación con el proceso del próximo año. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores checo señaló que Ucrania ya ha aplicado estas medidas y pidió a muchos otros países que actúen del mismo modo. No obstante, el ministro afirmó que habían identificado una gran cantidad de munición lista para Ucrania, que podría suministrarse globalmente hasta 2025. Este ejemplo ha demostrado ampliamente que la comunidad mundial finalizará rápidamente el conflicto con el ejército ruso. El ministro también aseguró que esta lucha final del proceso será favorable al ejército ucraniano y que esta situación positiva acabará registrándose como una solución a problemas mucho mayores. La población cree que Ucrania está al borde de la victoria en la lucha contra esta estructura. A medida que se acerca el invierno en la guerra de Rusia en Ucrania, Putin ha intensificado sus ataques contra las infraestructuras energéticas en territorio ucraniano. Putin lleva cometiendo actos inhumanos contra Ucrania desde el inicio de la guerra el martes. La semana pasada, los ataques aéreos rusos volvieron a tener como objetivo las infraestructuras energéticas. Ucrania empezó a ahorrar energía. Los drones y los vehículos aéreos no tripulados han añadido una dimensión puramente tecnológica a la guerra entre Ucrania y Rusia. Ucrania empezó a utilizar estas herramientas con mayor eficacia en el campo de batalla. Con la aceleración de la producción de drones y vehículos aéreos no tripulados, el ejército ucraniano se encuentra en una posición más ventajosa en este sentido. La semana pasada, el ejército ruso llevó a cabo una importante operación aérea en Ucrania. El ejército ucraniano resistió los ataques aéreos rusos con mucha más fuerza de lo esperado. La inclusión de los F-16 en el paquete de apoyo le dio ventaja en los ataques. Este mes de invierno se ha intensificado la guerra, a pesar del debilitamiento del poder de Putin. Este insiste en librar la guerra desafiando las reglas establecidas. El ejército ucraniano consigue resistir todos los ataques. El ejército ucraniano exige la anulación de los paquetes de ayuda para alcanzar sus objetivos. Putin se rendirá cuando la guerra alcance un punto crítico. Una de las cuestiones más curiosas es cómo cambiará el rumbo de la guerra con la llegada del nuevo año. En la mañana del 6 de agosto, el ejército ucraniano entró en la región de Kursk en una operación transfronteriza. Esta situación, que se consideró una prueba de la debilidad del ejército ruso, provocó un aumento del comportamiento agresivo de Putin. El objetivo de Putin es invadir Ucrania, mientras que las tropas ucranianas quieren recuperar Crimea, reconquistar los territorios ocupados por Rusia y avanzar hacia territorio ruso para obligar a Putin a relajarse. Putin se hizo rápidamente con el control de regiones clave de Ucrania. En los primeros meses de la guerra de ocupación que lanzó en febrero de 2022, su poderío y equipamiento militar eran significativamente superiores a los de Ucrania. Wagner recibió un apoyo considerable de mercenarios y soldados chechenos. Sin embargo, la estrategia expansionista de Putin se caracterizó por su persistente acoso a Polonia. Por eso Estados Unidos y los países occidentales decidieron apoyar a Ucrania en todos los sentidos. El objetivo de Rusia estaba claro: ocuparía injustamente Ucrania como había hecho con Crimea. Se enfrentaba a un ejército débil. Había convencido a su pueblo y a su parlamento de que la guerra terminaría sin repercusiones ni daños en territorio ruso. Asignó un presupuesto de guerra de 1 año y lanzó la guerra de ocupación. En este proceso, Wagner, los mercenarios y los soldados chechenos se retiraron del territorio ucraniano debido a la larga duración de la guerra y a los problemas económicos. En ese momento comenzó a acelerarse el declive del ejército ruso. Con el apoyo del entrenamiento militar británico, los soldados ucranianos se sometieron a un riguroso entrenamiento durante 4 meses a pesar de la superioridad militar del ejército ucraniano. Gracias a este entrenamiento, sus habilidades de combate llegaron a ser superiores a las de los soldados rusos. Hoy, aprovechando al máximo los paquetes de apoyo recibidos y empleando estrategias sensatas, el ejército ucraniano es capaz de repeler los agresivos ataques del ejército ruso. Aunque Putin está utilizando todas las estrategias ilegales, sabe que no puede ganar la guerra solo. Por ello, no le basta con confiar únicamente en la alianza bielorrusa. Durante su reunión con el líder norcoreano en junio, Bielorrusia firmó un acuerdo sobre la búsqueda de aliados. Según este tratado, si uno de los dos países está en guerra, el otro le proporcionará material de guerra y fuerzas militares. El Parlamento ruso ratificó recientemente este tratado. Actualmente hay tropas norcoreanas estacionadas en la región de Kursk. Los expertos estiman que se han adaptado con éxito a la estructura geográfica del ejército ruso.
Según la inteligencia ucraniana, militares norcoreanos empezaron a participar en los combates de la región de Kursk con uniformes rusos. ¿Cambiará la participación de tropas norcoreanas el curso futuro del conflicto? Si continúa la supremacía ucraniana, ¿cumplirán sus amenazas el autoritario y amenazador Putin y el líder norcoreano? Algunos analistas de guerra creen que la alianza entre Putin y Corea del Norte tiene el potencial de desencadenar una catástrofe mundial. Algunos analistas bélicos señalan que uno de los dos países está actualmente sometido a un embargo económico, mientras que el otro atraviesa una crisis económica. Creen que no pueden permitirse luchar contra otros países junto con Ucrania. Otro acontecimiento que podría cambiar el curso de la guerra entre Ucrania y Rusia en el próximo año es el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La diferencia importante es que Trump salió victorioso de las elecciones presidenciales. La opinión general de Trump era que la ayuda a Ucrania debía ser retenida. A medida que se acercaban las elecciones, sus opiniones cambiaron ligeramente y señaló la posibilidad de seguir apoyando. El primer mes del nuevo año puede ser testigo de importantes acontecimientos. Las fuerzas aéreas ucranianas han estado al frente de los ataques aéreos durante los últimos 3 meses, con el uso activo de drones de producción nacional. 2 sistemas de radar pertenecientes al ejército ruso sufrieron daños importantes. Ucrania ha dado un paso adelante en vuelos de reconocimiento y ataques. El único objetivo de Putin durante la guerra era ocupar Kiev. Si Kiev caía, significaría que ocupaba toda Ucrania. Hoy, sin embargo, su influencia ha disminuido en las zonas que ha tomado. En Ucrania, el ejército ucraniano ha superado las expectativas tanto en capacidad ofensiva como defensiva. No olvide suscribirse al canal para seguir las últimas novedades.